Muy buenas noches, tengan todos ustedes participantes de la unidad curricular Sistemas Integrados de Gestión. De verdad que sean todos bienvenidos. En este momento quería aprovechar para compartir algunos lineamientos generales de la materia y también nuestro primer tema, el tema número uno, que está referido al sistema de gestión de la seguridad operacional. En principio vamos a ver el objetivo general de la materia, sistema integral de gestión, el cual es evaluar los sistemas de gestión de una organización de aviación para determinar su pertinencia para la implementación de un sistema integral de gestión que permita la mejora de la eficiencia de sus procesos productivos y optimización de sus recursos tomando en consideración las normativas legales pertinentes. Es decir, acá vamos a ver dos grandes elementos. Primero, los principales grupos de gestión que son aplicables a la aeronáutica civil y adicional, la forma como se recomienda la integración de todos estos sistemas en un solo sistema de gestión integrado. Ese es un poco lo que queremos de alguna manera destacar en esta unidad curricular. Así que bueno, vamos a iniciar con mencionando en primer término cuáles son esos sistemas de gestión más utilizados en la aeronáutica civil. Primero el SMS, que es el sistema de gestión de la seguridad operacional. Luego tenemos el QMS, sistema de gestión de la calidad, un poco más antiguo, más conocido. También estará el sistema de gestión de la seguridad de la aviación. La parte del SEM tiene que ver con el security. Y el sistema de gestión del medio ambiente, EMS, así como el sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, un poco lo que antes estaba enmarcado en la seguridad industrial. También vamos a ver el sistema de gestión de la fatiga. Vamos a ver ahí lo que son los riesgos asociados a la fatiga. Y por otro lado, el sistema de gestión documental, sistema de gestión de la seguridad de la información, un aspecto muy importante e indispensable en estos momentos de conectividad tan alta como las que tenemos y también de grandes vulnerabilidades en las mismas. Y por último, el sistema de gestión de proveedores, ya que también en la aeronáutica civil vamos a estar de alguna manera constantemente apoyándonos en diferentes proveedores. Otro punto que también quería comentarles es el plan de evaluación. En principio la materia está enmarcada en la siguiente fecha, de 8 de mayo al 14 de junio. De hecho, ya estamos ahorita corriendo lo que sería el primer tiempo relacionado a nuestro tema número uno. En este caso, en la materia vamos a tener cuatro evaluaciones de 25% cada uno. La primera evaluación es individual, las otras tres son en equipo o grupales. Vamos a organizar el contenido en un primer objetivo, que es el desarrollo de una manera general o una explicación general del sistema de gestión de seguridad operacional conocido como el SMS, para enmarcar lo que es un sistema de gestión en general. Luego de eso vamos a trabajar o hacer una descripción, una reseña de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la aviación, el de la calidad, el del medio ambiente, de la salud y seguridad en el trabajo. Ahí vamos a tener nuestra segunda evaluación, que es un mapa mental. Nuestro tercer tema va a agrupar el sistema de gestión de fatiga, gestión documental, gestión con los proveedores y de seguridad de la información. Y finalmente, bueno, ahí va a haber una infografía que es nuestra tercera evaluación. Y ahora sí, finalmente, lo que es la introducción a los sistemas integrados de gestión, que es la parte más importante de nuestra materia, en donde presentaremos de una manera también bastante generar una visión panorámica de cuál sería la forma adecuada de esa integración de todos los sistemas que estamos implementando en una organización aeronáutica que le aplique. Y ahí estaremos haciendo un informe como última evaluación de manera general. En la plataforma estaremos colocando respectivamente cada una de las instrucciones más específicas relacionadas a cada una de las tareas. Ya entrando en el tema uno en materia, que es el SMS, Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, ahí tocaremos temas o aspectos como la definición, la evolución de la seguridad operacional, qué teorías lo sustentan y algunos modelos, basamento técnico nacional e internacional, el alcance del SMS, sus componentes y elementos, también cómo es el programa estatal de seguridad, su relación con el SMS, la cultura de seguridad operacional, la gestión de rendimiento por medio de objetivos e indicadores,
y lo que es el sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional, que es donde podemos nosotros consolidar la información que se genere producto de esta implementación. Vamos a iniciar entonces con la definición del sistema de gestión de la seguridad operacional, conocida como SMS, que la definición textual de la OASI en su documento base, ya vamos a ver cuáles son, pero básicamente el anexo 19 y el documento 9859 establecen que el SMS es un enfoque sistémico para la gestión de la seguridad operacional, que incluye las estructuras orgánicas, la rendición de cuentas, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios. Esto, de forma resumida, algunos autores lo llaman como una herramienta, otros le dicen una metodología, que se utiliza para gestionar todos los aspectos relacionados con la seguridad operacional en una organización aeronáutica, de una manera sistémica, de una manera integral, de una manera efectiva y que cubra de alguna manera todos los aspectos relacionados al funcionamiento de una organización, de una manera más holística, de una manera inclusive proyectada en los diferentes aspectos y ámbitos de esta organización. Hay unos requerimientos importantes generales que debemos tener claros y que se deben cumplir a la hora de establecer un SMS, que a partir de ahora voy a hablar de SMS como sistema de gestión de la seguridad operacional. Un primer término, debe haber un compromiso de la administración superior, es decir, la alta gerencia debe estar 100% comprometida e involucrada con esta implementación y con un apoyo total a la misma en todo lo que se requiera, tanto a nivel económico como a nivel de su participación para que esto sea un éxito. También debe estar definido o debe haber también un cumplimiento de los requisitos prescriptivos. En base a la norma, nosotros debemos cumplir esos requisitos para poder implementar lo que es el sistema de gestión. También debe haber un régimen de cumplimiento. Debemos estar comprometidos con eso y cumplirlo, ya que hay una fecha, hay unas asignaciones, hay unos pasos, unas etapas que nosotros debemos ir de alguna manera cumpliendo. Y finalmente, lo que es la protección de la información sobre seguridad operacional. Debemos garantizar esa protección, ya que es un aspecto fundamental nuestra información, que es lo que va a alimentar el sistema y le va a dar vida. Por tanto, es muy importante esa protección a esa información y también a las fuentes de información. En cuanto a la evolución de la seguridad operacional, vemos que hay principalmente 4 épocas que han marcado de alguna manera esa evolución. En primer término tenemos la época técnica, que arranca de los años 50, 1950, más o menos hasta los años 1970, en donde la prioridad era la máquina, todo lo relacionado a ese diseño, a esa mejora de los equipos. Y se pensaba que allí era donde estaba la clave para gestionar la seguridad operacional. Pero en el tiempo se vio que mientras más avances había, igual seguían cometiéndose errores y de alguna manera también accidentes. Entonces se pasa a la segunda época, que es la época de los factores humanos, en donde el punto focal ya no es tanto la máquina, sino el ser humano, las personas que de alguna manera interactúan dentro de el sistema aeronáutico, las operaciones aeronáuticas. Y punto fundamental ahí, el error humano, que tiene una preponderancia bastante importante en lo que son la incidencia de los incidentes y accidentes. Sin embargo, se vio de que no era solo la máquina, no era solo el error humano, sino había otros elementos que estaban interactuando en lo que es la seguridad operacional, le estaban afectando. Entonces, en los años 90 comenzó a abrirse una época que estaba enmarcada en lo que es la institución, que es lo que se llama como la época institucional. En esa época ya no solo eran elementos aislados de máquinas y personas, sino ahora era la institución y todos los aspectos relacionados a la institución, bien sean su proceso, su procedimiento, sus políticas, la toma de decisiones en los diferentes niveles, que en su conjunto podrían afectar la seguridad operacional. Sin embargo, ese enfoque hacia las instituciones no fue tampoco suficiente. Y en el año 2000 en adelante entró la época del sistema total, en donde, como lo dice la palabra, es sistémico y es en su totalidad, engloba todo lo que de alguna manera dentro de la organización, fuera de la organización, a nivel nacional e internacional, está influyendo en todo momento sobre la seguridad operacional de esas organizaciones aeronáuticas. Entonces, de esa manera fue evolucionando la seguridad operacional y eso es lo que está dando pie en su momento a la implementación
de un sistema más amplio, una herramienta mucho más estructurada que permitiera gestionar esa seguridad operacional de forma más organizada. Y se fundamenta la implementación del sistema en teorías y modelos. Una de esas teorías es la llamada desviación de la práctica. Viene por Scott y básicamente se utiliza para comprender cómo la actuación de cualquier sistema se desvía respecto de su diseño original. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un rendimiento base, como lo vemos ahí en nuestra figura. Ese rendimiento base va a estar definido por la parte prescriptiva, las normas, los procedimientos, el deber ser de las operaciones. Sin embargo, como estas operaciones son ejecutadas por personas, siempre hay o se genera una brecha entre el deber ser de las operaciones y el ser de las operaciones. Entonces, en ese caso, hay un rendimiento operacional que normalmente está por debajo, en la mayoría de los casos, de ese rendimiento base prescriptivo o según la norma. Y la diferencia entre ese rendimiento base y ese rendimiento operacional de la realidad, es decir, entre el deber ser y el ser de las operaciones, hay una brecha. Y esa brecha es la que finalmente da la posibilidad de generar un accidente y en donde dentro de esta teoría se está planteando que entre esas dos líneas que abren esa brecha y se va incrementando en la medida en que va pasando el tiempo, se incluyan una serie de defensas que son estrategias para mitigar los efectos provenientes de esta brecha que pueden generar un accidente, que están fundamentalmente agrupadas en reglamentación, es decir, corregir esa brecha a través de normas. La otra es capacitación, dándole entrenamiento al personal para que mejore su desempeño, y tecnología, que es adquiriendo equipos más efectivos, más eficientes, más nuevos. De esa forma se quiere corregir esa deriva práctica o esa desviación de la práctica, según esta teoría que está fundamentada por Scott. Así como existe esa teoría, también hay modelos. En este caso, el modelo está enfocado al ser humano, es el modelo Shell, en donde cada una de esas siglas representa un ámbito de actuación de la persona con ese elemento. Entonces, en este caso, como punto central está la L, que es la parte de la persona. Estas siglas son en inglés. Y esa persona va a interactuar con otros elementos constantemente. Hacia arriba, por decirlo de una forma, va a actuar con la H, que sería todo lo que tiene que ver con hardware. Todos aquellos equipos que de alguna manera operan esas personas dentro de sus operaciones diarias que tienen que ver con aeronáutica, en donde a veces se manejan bien, a veces no se manejan tan bien y se pueden generar errores y se pueden generar también algún tipo de novedades y eventualidades en algún momento. Luego tenemos también el software, que está en constante interacción con la persona, ¿ok? Y eso está referido a esos algoritmos, esas normas, esos procedimientos que nos permiten de alguna manera usar esos equipos, usar ese hardware en las diferentes áreas o en las que tiene cada una de las organizaciones aeronáuticas. Luego tenemos el ambiente, que es por la E. En ese caso, ese ambiente con el que está interactuando constantemente la persona puede influir a favor o en contra de su desempeño. Por eso también es importante ver cómo es esa interacción de manera de que pueda ser lo más favorable posible a lo que es la seguridad operacional. Y finalmente también el modelo abarca la relación que hay de la persona consigo mismo en lo que respecta a la gestión de sus emociones y de su propia personalidad, porque esto también podría ser un elemento que puede afectar en cualquier momento el desempeño de la persona si no tiene de una manera equilibrada sus emociones y sus pensamientos. Por eso es importante que la persona de manera integral, que es lo que busca el modelo Shell, se interactúe, se interrelacione con cada uno de esos otros elementos de una manera efectiva y que en todo momento busque aumentar los niveles de la seguridad operacional. También hay otro modelo, el modelo del queso suizo, que es el modelo Reason, quien es el autor, que enfoca lo que es el concepto de la causalidad de los accidentes, es decir, pues la causa de esos accidentes, cómo pasa. ¿Cuál es el planteamiento de él? Como lo vemos en la figura. El queso suizo un poco hace mención a esos orificios que hay en un queso suizo que lo está llevando a una serie de, como lo vemos ahí, de láminas que se van colocando una delante de la otra. Esas láminas, esos orificios vienen representados por aquellas fallas, deficiencias en el sistema que no han sido corregidas
por ninguna defensa y que están ahí de alguna manera latentes. Y que cuando esos orificios se alinean y puede ir traspasando, como lo vemos en la flechita roja allí, de un extremo al otro, ella va a ir avanzando, se genera lo que es la cadena de eventos para un accidente. En un ejemplo práctico podríamos decir que en un primer momento hay un peligro asociado que puede ser las condiciones o las malas condiciones ambientales para un vuelo. Y ahí tendríamos ese peligro. En esa primera defensa, es la primera lámina, si ese personal no está bien entrenado, ya hay ese detalle en relación a la deficiencia de su entrenamiento, podría representar el primer orificio que hace que la barrera pueda ser de alguna manera atravesada y que no surte el efecto adecuado para corregir ese detalle o mitigar ese riesgo. Sumado en el tiempo en esa cadena de eventos, si añadido a eso el equipo no se le ha dado el correcto mantenimiento, el equipo para ver todo lo que tiene que ver con el aspecto de las condiciones meteorológicas, entonces ahí tendríamos un segundo orificio representado por esa deficiencia. Si adicional los procedimientos relacionados a vuelo por instrumento no están lo suficientemente actualizados, eso también podría generar otras circunstancias. Y adicional, se le puede sumar cualquier otro aspecto que vaya de alguna manera dándoles seguimiento, dándole de alguna manera proyección a una cadena de eventos que termine en un incidente o un accidente, lo cual puede generar pérdida. Entonces, cuando hay esa alineación de esos orificios que representan esas deficiencias en cada una de las defensas que deberían funcionar y tienen esos orificios por las fallas antes mencionadas, se puede generar la cadena de eventos y terminar en un accidente. Entonces, el queso suizo habla de eso, cómo de alguna manera nosotros podemos como organización tener defensas para corregir cosas, pero ellas no funcionan porque tienen algunas deficiencias que no las hemos detectado y son pequeños orificios que van permitiendo que siga de alguna manera avanzando la cadena de eventos. Eso es un poco lo que está presentando en este caso Reason como el concepto de la causalidad de los accidentes. Y ese es otro modelo que busca explicar cómo es ese proceso de generación de los accidentes. Lo anterior, tanto las teorías como los modelos, nos generan o nos presentan un dilema de la gestión, en donde tiene lo que se llama el concepto del espacio de la seguridad operacional, que es donde todo proveedor de servicio, explotador aéreo, debería mantenerse, que es el equilibrio entre la protección y la producción y la bancarrota y la catástrofe. ¿Cómo es esto? En la medida en que la organización toma decisiones y de alguna manera apoya, invierte dinero en la protección, de esa forma va a ser más seguro y va a estar lejos de las catástrofes. Sin embargo, si descuida la producción, puede ir a la bancarrota y solo se dedica a generar protección e invertir en la seguridad, pero no produce de alguna manera el ingreso suficiente para mantenerse. De manera contraria, estamos en el otro extremo, que en este caso la alta directiva de una organización aeronáutica sea lo contrario, que en vez de invertir y estar pendiente de la protección, solo esté pendiente de la producción y descuide la protección. Entonces iría hacia un incidente, un accidente y muy seguramente a una catástrofe. Entonces, en este caso, ¿qué se trata el dilema? Bueno, que tiene que haber un proceso de toma de decisiones en donde existan indicadores que generen alertas en ciertos puntos de inflexión donde ya se esté saliendo del espacio de seguridad y estemos cayendo en los extremos que son negativos. Entonces la idea es evitar caer en esos extremos negativos de bancarrota, catástrofe y estemos siempre en un equilibrio entre la protección y la producción para que podamos seguir operando en el tiempo de manera segura y también de manera rentable. Dentro de los basamentos técnicos tenemos dos grandes grupos, los basamentos técnicos internacionales o base y posteriormente los nacionales. Dentro de los internacionales tenemos el anexo 19, que es uno de los más recientes que tiene la OASI, que se refiere a la gestión de la seguridad operacional. También un plan global de seguridad operacional, el GAS, que da un marco bastante amplio de esa implementación, tanto a nivel de autoridad como a nivel de los proveedores. También tenemos el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional, el documento 9859, su cuarta edición del año 2018, que nos habla o nos dice, establece todos aquellos detalles relacionados con la implementación del SMS de un proveedor de servicio y también nos da los lineamientos
del SSP, y es la parte del Programa Estatal de Seguridad Operacional enfocado a la autoridad aeronáutica de cada país. Dentro del basamento legal nacional, que en este caso viene a través del INAC, que es la Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos la Ley de Aeronáutica Civil, el Programa Estatal de Seguridad Operacional, la parte del SSP, la Regulación Aeronáutica Venezolana 5, que es del SMS, y hay unas circulares de asesoramiento, unas sobre la gestión del cambio, que se aplicó en el momento en que se dio la situación del COVID. Tenemos una circular de asesoramiento de orientación de implementación del SMS, que da más detalles para realizar una adecuada implementación del SMS en las diferentes organizaciones aeronáuticas. Y luego también está la promoción de una cultura positiva como circular de asesoramiento y una circular de asesoramiento referida a la instrucción de la parte online de SMS que se utilizó durante la pandemia. En cuanto a las obligaciones relacionadas con el SMS de quiénes son las organizaciones que deben, bajo norma, implementar el SMS, tenemos las organizaciones de instrucción reconocidas, es decir, los centros de instrucción de aeronáutica civil, los CIAC o los CIAC. Luego tenemos los explotadores de aviones, helicópteros autorizados, que tienen que ver con esa parte comercial en las aerolíneas, por ejemplo, que tienen que ver con este tipo de actividades y que se requieren como obligación implementar su SMS. Luego tenemos los organismos de mantenimiento aeronáutico. Estos organismos son los que se llaman las OMA, las organizaciones de mantenimiento aeronáutico certificados, que deben también implementar este tipo de sistemas. También las organizaciones responsables de diseño, de fabricación de aeronaves, motores, hélices, según lo que dice el anexo 8. Y en el área de navegación aérea tenemos los proveedores de servicios de tránsito aéreo, según el anexo 11. Y en el anexo 14 también establece la obligatoriedad de la implementación del SMS de los explotadores de aeródromos certificados. Entonces, en este caso serían las organizaciones que la OASI le exige de manera obligatoria que implementen un SMS dentro de sus organizaciones. Ahora vamos a ver un poco lo que es la estructura interna del SMS. Vamos a dar un 360, una visión bastante general del mismo. Va a estar conformado el SMS por 4 componentes principales y estos a su vez se subdividen en elementos. Vamos a ver cuáles son cada uno de esos componentes y sus elementos. En primer término tenemos el componente 1, referido a políticas y objetivos de seguridad operacional. Tiene que ver con compromisos de dirección, las obligaciones de rendimiento de cuentas, designación del personal de seguridad, coordinación de la planificación de emergencias y la documentación. De alguna manera acá se resumen todo lo que son los lineamientos que se deben seguir para la implementación. Y todo eso está documentado y está muy claro, junto con el personal que debe ejecutar esos lineamientos en compañía de todos los trabajadores de las organizaciones donde se esté implementando el SMS. En segundo término, tenemos el componente de gestión de riesgo de la seguridad operacional. Tiene dos elementos. Por un lado, la identificación de peligro y por otro lado, la evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional. Entonces ahí sería identificar aquellas situaciones que me generen una potencial consecuencia, potencial problema, y de alguna manera debo notificarlo. Entonces tiene que ver con todo ese proceso de identificación, notificación de esos peligros y a su vez también lo que es la evaluación y mitigación de esos riesgos relacionados a esos peligros en materia de seguridad operacional. Entonces tiene que ver con esos dos aspectos que son fundamentales dentro de lo que sería la implementación de la SMS. Un tercer componente es el aseguramiento de la seguridad operacional. Tres elementos dentro: observación y medición, toda la parte cuantitativa del rendimiento de la seguridad operacional. Por otro lado, la forma como vamos a gestionar el cambio o los cambios que se nos presenten durante nuestra implementación y en el futuro de la organización. Y al final, la mejora continua del SMS para cada día hacerlo más eficiente y adaptado a esos cambios. Un cuarto componente es la promoción de la seguridad operacional, ya que esto es un proceso que requiere de base una cultura de seguridad fuerte. Se va a buscar por medio de la instrucción y la educación a todo el personal, donde hay que explicarle qué es el sistema, para qué sirve y de qué manera ellos se integran al mismo. Y también la comunicación de la seguridad operacional, que está de alguna manera representada por toda aquella información generada dentro del sistema que debemos de alguna manera dar a conocer y comunicar en nuestra organización y en las organizaciones que de alguna manera nosotros debamos rendirles cuenta. Aquí vemos
en lo que respecta al SSP, que es el Programa Estatal de Seguridad Operacional, que él va a tener de alguna manera unos componentes, en este caso son 4 componentes como lo tiene el SMS, sin embargo van a estar ejecutados por la Autoridad Aeronáutica. Los anteriores, el SMS, son ejecutados por un proveedor del servicio aéreo o un explotador aéreo, lo que llaman los administrados. Pero en este caso es la autoridad como ente rector que se va a encargar de implementar los siguientes componentes. Por un lado, también deben establecer como autoridad las políticas, objetivos y recursos, pero estatales en materia de seguridad operacional. Luego también los componentes, el número 2 es la gestión estatal de riesgos de seguridad operacional, cómo el Estado gestiona esos riesgos de una manera sistémica en sus diferentes organizaciones que lo conforman. También está el componente 3, que es el aseguramiento estatal de la seguridad operacional, y el 4, la promoción estatal de la seguridad operacional. Entonces son unos componentes muy parecidos al SMS, sin embargo van a estar ejecutados por la autoridad aeronáutica. Y dentro de esos elementos vamos a tener elementos propios del sistema y una combinación también, en este caso, con los elementos críticos que tienen que ver con esa vigilancia de la seguridad operacional y también con lo que son las auditorías USOAP, que de alguna manera van a estar buscando también reforzar todo lo relacionado a la seguridad operacional, en este caso en los estados contratantes y a su vez también en las organizaciones que están bajo la responsabilidad de estas autoridades aeronáuticas de dichos estados contratantes. Dentro de la implementación del SMS, conversamos que es una metodología, que es una herramienta, tiene varios elementos que nos van a permitir de alguna manera más objetiva poder gestionar esos riesgos e inclusive darle una ponderación de esos niveles de riesgo para poder también establecer niveles de prioridad. Entonces, en este caso tenemos la matriz de riesgo, en donde se va a colocar en función de la probabilidad y gravedad del riesgo de cierta situación, ok, nos va a dar un valor y ese valor lo vamos a catalogar en una condición. Y esa condición, que va a ir de lo menos grave a lo más grave, ok, nos va a permitir a nosotros establecer ese nivel de prioridad para su atención, en donde incluso los que sean con un valor muy alto dentro de la matriz ya implica parar la operación para atender esa situación. Entonces allí con esa matriz podemos catalogar de alguna manera este tipo de circunstancias, situaciones y atenderlas en función de la prioridad que nos dé esos valores sacados de esta matriz. Un aspecto transversal que es indispensable para que sea de alguna manera productiva la implementación de la seguridad operacional es la cultura. Debemos lograr desarrollar, afianzar, integrar una cultura de seguridad operacional en las organizaciones y en sus trabajadores, para que puedan, tanto una cultura nacional como organizacional como profesional, tener claro la importancia de poder trabajar en función de esa seguridad operacional en cada una de las actividades, elementos, tareas que estén ejecutando y que salga de manera natural y espontánea en ello. Sin embargo, esto no es un proceso rápido, sino es un proceso que lleva tiempo y tiene que trabajarse. Por eso es importante que tengamos la conciencia que hay que desarrollar esa cultura de seguridad operacional en las organizaciones. Luego, como conversamos, hay unos elementos que tienen que ver con lo que es el rendimiento, en este caso la gestión del rendimiento de la seguridad operacional. Van a haber objetivos que van a estar enfocados a los procesos, a resultados, y en base a eso, bien sea durante la ejecución de los procesos o al final, nos van a dar unos valores que van a estar representados por indicadores. Y eso nos va a permitir tener más todos los datos que podamos recibir del sistema de gestión de seguridad operacional, realizar decisiones basadas en datos para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto y de una manera oportuna. Entonces, cada uno de estos elementos, tanto objetivos como indicadores, son indispensables y muy necesarios para esa correcta implementación de una SMS y la toma de decisiones oportunas y asertivas. Finalmente, en esta clase les voy a comentar otro aspecto muy importante dentro de la implementación del SMS, que es el sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional. Vamos a manejar muchos datos, producto de esos datos va a salir información,
y producto de esa información va a salir conocimiento, van a salir decisiones. Todo eso es importante que nosotros lo organicemos en un sistema donde se almacene, se clasifique y pueda ser usado y de alguna manera en el tiempo pueda seguir interconectándose esa información y nos pueda permitir de manera rápida tener acceso a las mismas. Entonces, de esta forma estamos dando por culminada nuestra primera clase, en donde presentamos un bosquejo general de lo que es el sistema de gestión de seguridad operacional, según el anexo 19 de la OASI y el documento 9819, en donde podemos ver que es un sistema que tiene un conjunto de aspectos a considerar y un nivel también de complejidad para poder lograr esos objetivos de que es poder incrementar esos niveles de la seguridad operacional. Y cerraremos la clase hablándoles un poco de la tarea del tema 1. ¿Qué queremos en la tarea? Es un ensayo individual, como ya les comenté, y va a estar referido ese ensayo al impacto y principales limitaciones de la implantación del sistema de gestión de seguridad operacional en alguna de las organizaciones aeronáuticas. Es decir, pueden tomar los centros de instrucción, los servicios de tránsito aéreo, las organizaciones de mantenimiento aeronáutico, aeródromos o aerolíneas, que le corresponde al SMS. Van a tomar una de ellas y van a enfocar cuál sería el impacto de la implementación de ese sistema de gestión en esa organización y qué limitaciones considerarían ustedes que se van a encontrar el equipo de trabajo de implementación del SMS. Entonces serían impactos y principales limitaciones de esa implementación en uno de esos organizaciones aeronáuticas. Eso sería un mínimo de 6 páginas, máximo de 16, aplicando las normas de la séptima edición. De esta manera, damos por concluida esta primera clase. Estamos atentos a cualquier tipo de pregunta por el grupo WhatsApp y que tengan una feliz noche y estamos prontamente en contacto. Hasta luego.